En Colombia, el presidente Gustavo Petro encabeza hasta ahora una jornada de movilización en Bogotá en apoyo a su propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Petro busca impulsar una reforma integral de la Constitución de 1991, argumentando que el país enfrenta un bloqueo institucional que impide el avance de sus políticas sociales. Petro sostiene que la constituyente sería un mecanismo para defender la soberanía nacional y destrabar las reformas estructurales que no han logrado ser aprobadas en el Congreso. Juan Camilo Blanco se encuentra en el Palacio de Nariño, a pocos metros de la Plaza Bolívar. Hacemos contacto con él. Juan Camilo. Dania, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Mire, estamos aquí porque se espera que el presidente Gustavo Petro pase por aquí con la espada de Bolívar. Y es que, pues, es típico, tradicional para él utilizar este símbolo en medio de estas manifestaciones. No le ha salido muy bien en otras oportunidades porque ha sido criticado y cuestionado. Sin embargo, pues se espera que hoy la vuelva a sacar como parte, pues, de ese movimiento que él ha liderado. Se espera que esté acompañado de todos sus ministros. Junto a él, el ministro del Interior, Armando Benedetti, que como ustedes ya lo han dicho, hace parte de esa lista de la OFAC, donde pues ahora estarán en la lista Clinton y pues obviamente tendrán unas restricciones. El presidente se espera que ahí se pronuncie largo y tendido con respecto a la situación que se está viviendo con Estados Unidos. Incluso no hay ministros más allá de la canciller que se hayan pronunciado con respecto a este tema. Lo hará ahí en la tarima, en la Plaza de Bolívar, con los seguidores que han llegado hasta este punto. No está tan llena la plaza, hasta ahora se está llenando poco a poco, esto a pesar de que a las 4 de la tarde estaba citada la convocatoria, ya son las 4:45 de la tarde aquí en Bogotá, así que se espera que el mandatario esté en tarima aproximadamente a las 5:30, 6 de la tarde para hacer ese discurso que tiene planeado. Eso sí, hay que recordar, antes de que se diera este anuncio, el mandatario estaba más conciliador, dijo en un evento que tuvo al mediodía que la diplomacia tocaba hacerla con mesura, que no se podía contestar de la misma manera. Vamos a ver si el tono del mandatario es el mismo, al menos en sus redes sociales. Lo único que ha contestado es que él no está de acuerdo con que lo hayan colocado en esta lista y quién va a ser su abogado defensor allá en los Estados Unidos y Dania. Así que estaremos muy pendientes de cómo se desarrolle esta jornada que hasta ahora está empezando realmente aquí en la capital colombiana. Gracias, Juan Camilo, gracias por la información. Juan Camilo allí, como bien lo señalábamos, en el Palacio de Nariño. Para hablar sobre este tema, quiero darle la bienvenida a Fernando Posada. Él es politólogo, es columnista y está con nosotros la tarde de hoy. Fernando, bienvenido, gracias por atendernos. Y Dania, buenas tardes para usted, para toda su audiencia en NTN 24. Empecemos por la constituyente. ¿Es la constituyente la solución a todos los problemas del presidente? Por cierto, planteada en un momento en el que ya no daría el tiempo, en el caso de que siguiese insistiendo, de plantear y lograr una constituyente. Absolutamente no es la solución. La constituyente que ha propuesto el gobierno Petro desde hace 1 año y medio es uno de los peores escenarios en términos institucionales para un momento como el que está viviendo Colombia en esta coyuntura. En un primer lugar, lo que pasa en la política de una nación no solamente depende de la Constitución, depende de las leyes que está creando el Congreso, y no solamente este Congreso, sino todos los que vinieron antes y los que vendrán después. Es decir, el funcionamiento de un Estado no va a cambiar realmente porque le agreguen o le cambien un artículo a la Constitución, como sí va a cambiar en ese sentido, según lo que quisiera Petro, por ejemplo, si se cambiaran unas leyes. Es decir, ese funcionamiento del Estado colombiano no depende solamente de la Constitución, como sí de las leyes que vienen a partir de esos artículos. Reescribir entonces los artículos no cambiaría o no garantizaría para el presidente Petro que lo que él quiera se cumpla, pero ahí es donde vienen, en cambio, las consecuencias. La primera consecuencia, que es muy importante,
se abre la caja de Pandora para que todos los sectores de la política colombiana vengan entonces a cambiar lo que no les gusta. Y eso puede salir tremendamente mal. El segundo de los problemas, en una constituyente sí se discuten temas esenciales para una nación y que pueden salir muy mal. Les voy a dar algunos ejemplos a usted y a la audiencia. La subordinación de la fuerza pública a las instituciones civiles, la distribución de los distritos electorales, cómo están representados los territorios en el Congreso de la República, la separación de poderes, el modelo administrativo entre Estado y territorios. Son muchísimos los casos. Y uno muy importante, los periodos de mandato y la reelección. Ahora, Fernando, esto va a ser, pareciera que vamos como bandera política, pero me llama la atención que además el ministro que plantea el proyecto de constituyente, el ministro Montealegre, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presenta la renuncia el día de hoy con un planteamiento, una excusa absurda que él no puede permitir que el expresidente Uribe sea casi que salga de todo su proceso judicial impunemente y que él tiene que concentrarse en aquello. ¿Esto tiene alguna lógica, Fernando? Algo muy parecido pasó hace un tiempo también con la salida del exministro José Antonio Ocampo. Y ayer el ministro Montealegre o exministro Montealegre presentaba nuevamente ante el país este proyecto de constituyente con unos problemas de fondo grandísimos. Casi una tercera parte de los integrantes de la Asamblea Constituyente que propone el gobierno no serían elegidos por votación directa de la ciudadanía, sino por unas figuras de lo que el presidente Petro llama el pueblo, que muy fácilmente pueden ser manipuladas por él y ser elegidas a su gusto y a su acomodo. Entonces aquí hay un problema estructural muy grande por el proyecto de constituyente que presentó el ministro Montealegre. Adicionalmente, todo el marco jurídico para la paz total que había, el presidente Petro encomendado a Montealegre ha tenido nulo avance en el Congreso de la República. 4 meses duró en el cargo el ministro de Justicia. Esto incluso en tiempos del gobierno Petro es un tiempo récord y es un tiempo muy corto para la duración promedio que tiene un ministro en Colombia, incluso en ese gobierno. ¿Qué esperamos para hoy, Fernando? ¿Qué esperamos para hoy, digamos, en el contexto de que ha entrado el presidente Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro, el ministro Benedetti, en la lista OFAC? Que ya el presidente Petro se había referido a esto diciendo que él no tenía bienes, pero que bueno, se afectaba a su familia. Dentro de este contexto, y conociendo más o menos la verborrea del presidente Petro, ¿qué esperamos para hoy en esta plaza? Lo primero que hay que leer dentro del análisis de lo que puede pasar hoy en la Plaza de Bolívar, en la convocatoria que ha llamado el gobierno Petro, es que el domingo tenemos una votación interna del pacto histórico, es decir, tenemos una consulta para una elección entre unos precandidatos presidenciales y unos precandidatos al Congreso de la República. Y eso es importante para entender el gobierno en qué momento está buscando movilizar a lo que considera que son sus bases, y también tenemos un referente de lo que fue la consulta del pacto histórico hace 4 años, que fue una consulta muy buena en números para ellos. ¿Será esta vez tan buena como los números que ya sacaron en el pasado? Eso es un punto importante. En un segundo lugar, con la noticia que, ha conmocionado en ese momento al país y a América, que tiene que ver con la inclusión del presidente Petro y su familia y el ministro del Interior en lo que llamamos la lista Clinton. Esto tiene que ver con una decisión que se venía discutiendo hace varios días de que el gobierno de Estados Unidos buscaría dirigir estas consecuencias, estas sanciones, no al gobierno colombiano, no a las instituciones colombianas, no a la economía colombiana y no a la ciudadanía colombiana a nivel general, sino al gobierno directamente, a las cabezas del gobierno, como una primera
serie de consecuencias por cuenta de toda esta crisis diplomática. Es el momento más crítico que tiene Colombia en su relación con Estados Unidos desde la pérdida de Panamá. Y aquí es cuando más tiene que primar la diplomacia. Y la diplomacia en este gobierno siempre ha estado ha sido puesta en jaque por los micrófonos y por el Twitter del presidente. El gobierno busca hacer algunos acercamientos diplomáticos, pero al mismo tiempo el presidente está sentado tuiteando, como ocurrió cuando empezó toda esta crisis con el famoso trino de las 3 de la mañana del presidente Petro. Así no se hace diplomacia, así se ponen en riesgo relaciones diplomáticas y estamos viendo las consecuencias que son muy drásticas para Colombia. Claro. Una respuesta muy corta, tengo un minuto. Fernando, ¿se puede poner peor la relación Estados Unidos-Colombia? Siempre se puede poner peor. Y con el gobierno Petro hemos aprendido que las cosas siempre pueden empeorar. Hay un par de cosas que son importantes. Este es el último año de mandato del gobierno. Si este fuera el primer año de mandato y faltaran 3 años más, la cosa podría ser mucho peor para esta crisis diplomática. Estamos en la recta final del gobierno y Estados Unidos lo sabe. Entonces probablemente las sanciones no van a ser tan graves teniendo en cuenta este factor. Lo cierto es que todos perdemos como país cuando el primer aliado y comprador de las exportaciones colombianas entra en esa crisis con nosotros. Claro, evidentemente. Es Fernando Posada, politólogo, columnista. Fernando, buenas tardes, gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias y Dania, feliz tarde.